Eh, Está maravilloso el debate. ¿Saben que llevamos más de una hora debatiendo? Y está muy bueno. Debatiendo, aprendiendo. Nosotros aprendiendo del debate acá. Y les quiero decir a nuestros invitados de hoy que se suma al debate el profesor Ricardo Zuluaga. Está aquí Carlos Folledo, Víctor Robledo, con quien estamos compartiendo este programa especial. ¿Cómo le va, profesor Ricardo? ¿Cómo le va? Mire, buenas noches. Buenas noches. A la audiencia, y estaba escuchando el relato muy acertado del compañero Robledo, un gran historiador y amigo, y la verdad me halaga el hecho de escuchar que hablen de Felipe Varela, porque es verdad eso de la carnicería, pero había otra cosa que es tan importante en ese sentido, que lo desarrolla también muy bien en la vida de Severo Chumbita, que es que siempre estuvo esperando la orden Felipe Varela Urquiza para tomar Buenos Aires. Entonces fíjese que en una descripción muy linda que hace Félix Luna, aunque no es de mi agrado el historiador, pero la tomé y le paso a detallar. Sabe que él se queda mirando hacia el occidente para ver, esperando la orden que nunca llegó y que Chumbita estaba esperando para ver si reorganizaba su tropa y volvía a los llanos a tomar Buenos Aires. Bueno, en eso ha sido algo muy triste y doloroso, porque esa defección nos llevó a nosotros a que surgiera la Constitución de 1853, a donde es una Constitución conservadora oligárquica, y seguimos divididos hasta el día de hoy. Entonces seguimos siendo una semicolonia y bueno, nuestros cabrillos no luchaban tan solo por un feudo, como decía el Perindón, ni tampoco por unas cuestiones domésticas. Luchaban por una patria para todos, y más allá de eso, en el manifiesto que escribe Valera en 1886, está hablando de lo que es la Unión Latinoamericana o la Unión Americana, ¿no? Que después la va a dar también en Potosí cuando la acompaña Chumbita. Entonces me da una gran satisfacción y alegría escucharlo a Robledo al final, que estaba argumentando él, y es un honor para mí poder compartir este debate, ¿no? Muy bien, profe. Lo están escuchando Víctor Robledo, Carlos Folledo y bueno, la historia debate. Lo pueden saludar. ¿Cómo le va, querido amigo? ¿Cómo le va, mi estimado? Bueno. Usted sabe que hace poco saqué un artículo y hablé de la campaña que se hizo de Copiapó, en La Rioja. Así es. Y es un libro que a mí me regalaron allá cuando fui a dar una charla en Guandacol, donde inclusive usted estuvo presente por el profesor e historiador, en este momento mi gran amigo Bravo Teddy. Bravo Teddy, un hombre prolífero en escribir y en tener el gran humor, y yo creo que La Rioja tiene grandes historiadores. Y en un momento dado me recuerdo que se armó también un debate a donde alguien, al cual no voy a mencionar, pero dijeron: espero que algún día publiquen algo del interior sobre su historia. Y Bravo Teddy en ese momento tomó la palabra y dijo: el problema es que ustedes no nos leen. Millones de publicaciones editadas, no solo en La Rioja, sino también en Buenos Aires. Pero bueno, como siempre, la ciudad fenicia le interesa la vida de Paul Sartre o de Michel Foucault, pero sí no le interesa la vida de Víctor Robledo o la vida de Bravo Teddy. Entonces yo, en ese sentido, he recogido el guante el otro día y saqué un artículo que ya se voy a mandar, a donde he tenido el honor, y a donde usted también estuvo, de recibir ese libro que lo escribe Lanús, y entonces es
Mire, me lo han pedido desde Buenos Aires porque no lo conocen, para tener una idea. Lo pidieron de Buenos Aires, entonces todavía seguimos con la ciudad Fenicia y la ciudad Puerto, y mayormente seguimos, como diría en aquella época Bolívar, estamos arando en el mar. Bueno, espero que no haremos en el mar, porque yo, a mi entender, la historia que desarrolló nuestro interior profundo, y que acá tengo también un compañero que está acompañándome que es de Santa María, que también es del interior profundo y tiene varios libros escritos, Contador Acosta, hijo de la Costa Villafañe, y se sabe que los aportes que hizo todo el noroeste y siempre estuvo presente en las grandes luchas, las grandes batallas, que en la cuestión, por ejemplo, yo hablo de las dos desobediencias, la de Belgrano, de no volver a pelear ahí en Córdoba, cuando le pedían que baje y deje el frente del norte. Entonces él sigue con su campaña y va a sellar esa zona. Entonces, al sellar la zona del norte, quedaba la otra parte, que es el oeste, que es la que se hace cargo San Martín después. Esa es la segunda desobediencia. En esa segunda desobediencia también le quita el apoyo a Buenos Aires. Y cuando Buenos Aires le quita el apoyo, inclusive un ejército diezmado, totalmente hecho de a pie, no es un ejército de línea, igual que él era un general que había luchado en Bailén, pero había un componente que me acuerdo que Abelardo Ramos sabía decir, cuando los generales se volvieron caudillos. Entonces en esos generales que se volvieron caudillos estaba Güemes y estaba San Martín, y hay varios más. Entonces fíjese que él, desobedeciendo también la orden de volver a Buenos Aires para pelear al servicio del centralismo porteño, tuvo que hacer lo siguiente: decir no y armar un ejército de a pie con mujeres, hombres, hermanos chilenos, curas que hacían las balas. En aquella época los curas servían, no sé si ahora es lo mismo, pero bueno, en ese tiempo no tan solo se dedicaban a rezar, sino que luchaban por la patria y por la patria grande. Entonces tuvo la gran osadía de cruzar los Andes como lo hacía Varela, y también fue junto con O'Higgins y hace en la liberación de Chile, que ahora fíjense que nosotros siempre hablamos de Chile como algo, si fuese un pueblo enemigo, cuando somos hermanos, porque hemos participado en las luchas de la independencia y de la patria grande, ¿no? Entonces después sube por el Pacífico hasta llegar al Perú, y ya con sus últimos alientos se encuentra con el gran general de Simón Bolívar, que había liberado ya seis naciones, la anexó, hizo la Gran Colombia, pero porque dos negritos, uno digamos mulato y otro negro, Petión y Levertú, le dieron una lección de democracia cuando le dijo que sí, él iba a recibir apoyo de todo lo que era la vitualla, armas y hombres, siempre y cuando que libera a los esclavos, ya que Napoleón había declarado los derechos del hombre. Los derechos del hombre en ese momento decía sirve para Europa, pero el status quo se va a mantener en las colonias. Entonces, estos muchachos, que fueron los primeros que hicieron una gran revuelta, antes que la revolución norteamericana, dijeron, no, nosotros vamos a echar a Leclerc y vamos a hacer la revolución, y también somos hombres y somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bueno, sabes que Bolívar tomó esa decisión cuando llegó a su patria, que estaba exiliado de todo, porque inclusive en la Carta de Jamaica pide ayuda y pide la unión. Fíjese que ahí él deja en libertad a todos los esclavos y le pone al servicio de su causa. Bueno, esa clase se la dieron dos esclavos, ¿no? Entonces, siempre en nuestro interior
más todo lo que es Latinoamérica, estuvo presente en las grandes gestas de emancipación. Pero desgraciadamente la Academia de Historia, más los historiadores estos posmodernos, porque ahora son posmodernos, cuando la posmodernidad pertenece a Europa y no nos pertenece a nosotros, entonces hablan como si fuese que acá lo único que existe, o han descendido nuestros descendientes de los barcos. No, nosotros tenemos nuestra prehistoria y nuestra historia. Y bueno, con la presencia de usted ahí y de la otra persona que no escuché bien quién lo acompaña. Carlos Folledo Albarracín, un amigo. Ah, bien, bueno, desde mis saludos. Igualmente para usted. Creo que ustedes siguen haciendo, y seguimos haciendo, patria desde lo más profundo hacia la ciudad fenicia, porque hemos perdido hasta la capital federal, ahora se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, es el único país en el mundo que no tiene una capital federal. ¿Alguien se preguntó eso? Sí, sí. Leyendo hace... Es increíble, usted va a París y se llama París, no se llama Francia, ¿no? Entonces cuando yo llego a Buenos Aires, me atienden por teléfono y dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se me perdió lo que yo sabía tener anteriormente, lo que era Capital Federal. Entonces estamos perdiendo toda clase de identidad. Y mire, los grandes países desarrollados se han basado en tener sus poetas, sus escritores y sus filósofos que escribían loas a su nacionalismo, a su identidad, aún tapando la fechoría y la tropelía que hacían las grandes burguesías o lo que hacían la burguesía y la nobleza constitucional. Pero nosotros, al contrario, denostamos al pensamiento nacional, como el caso de usted que escribe desde La Rioja. Yo que hago un esfuerzo de por lo menos esbozar algo y estoy teniendo algunos ensayos, ¿qué sucede? Nos encontramos con que podemos leer a lo mejor a Eliot, podemos leer a Foucault, podemos leer a Paul Sartre, podemos leer a Hegel, podemos leer hasta los grandes historiadores de afuera. El último que vi, los Piketty, que hablaba sobre el Capital, y no había leído el Capital, desgraciadamente ese muchacho yo no sé por dónde pasó por el frente de la Sorbona para mí. Entonces se imagina que en la ciudad Puerto no se conoce los trabajos que hacen ustedes y que denodadamente, con esfuerzos muy grandes y con exiguos salarios y también a su vez ayuda del Estado. No tenemos nada. Bueno, ustedes tienen una ley que eso lo favorece, la ley del libro. Se publican libros y los muchachos prefieren leer no sé, estos muchachos que vienen de España, de Francia y hasta de cualquier parte del mundo, menos los nuestros. Menos los nuestros. Profe, ahí los profes le querían decir algo, profe. No, yo ahí estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que ahí se resalta lo que dijo Bravo Teddy, ¿no? Que no nos están leyendo. Es interesante porque a veces por más que tenemos una ley de libros, publicamos una tirada de por lo menos 1000 libros de Víctor Robledo, de Roberto, de Miguel, pero no podemos competir nunca con un Piña, qué sé yo, que saca hasta 5 y a veces 10 reediciones, y estamos hablando a veces de 500.000, 600.000, 700.000 libros de tirada nacional. Hay una desigualdad que también tiene que ver con el federalismo, ¿no? En cómo estamos nosotros y de nuestra falta de llegada hasta las grandes editoriales. Usted dijo muy claro, todos hacemos un sacrificio muy grande acá con todo, porque no tenemos apoyo de ningún tipo para hacer nuestras investigaciones. La hacemos porque nos gusta lo nuestro, nos da placer hacer esto y hablar de esto, andamos por todos lados hablando de esto, que es la historia nuestra historia local, pero siempre estamos con una desventaja terrible, a lo cual se suma un montón de cosas, ¿no? Hay algo muy
muy ingrato a veces cuando uno está dando charlas o conferencias, uno nota que no saben de lo que estamos hablando a veces porque no conocen nuestra propia historia. Y lo cual a veces es, no sé cómo decirlo, chocante sería la palabra, chocante, y te da bronca y rabia, porque a lo mejor conocen mucho de otras cosas y de lo nuestro no. Y a veces estás hablando de un personaje de su propio pueblo que no saben que existió. O que vamos a hablar de la historia de su pueblo. Vamos a hablar de la historia de su pueblo y no tenemos a nadie que sepa la historia de su pueblo para que ellos nos digan más datos de lo que uno a veces maneja, porque bueno, uno no sabe todo, no somos la Wikipedia, ¿no? Tratamos de renegar de la Wikipedia, pero... Profesor, profesor, Víctor Romero le quiere decir algo. Sí, yo leyendo una entrevista a Ariel Petrocelli, este gran compositor que tuvimos los argentinos, con respecto a la samba esta del Antigal, ¿no? Sí. Me preguntaron qué es un Antigal. Bueno, le digo, mira, es un cementerio indio, claro, sí, correcto, sí. Bueno, no, porque entran en internet y dice es una planicie. No, le digo, mira, un cementerio indio, bueno. ¿No? Y leyéndolo a él, en una entrevista que le hacen, dice, muchos se acuerdan de San Martín, de la lucha, y está bien, pero nadie se acuerda de la lucha de Chalimín, que también luchó con los jefe Rubalfín del levantamiento Cachequí, que luchó contra los españoles, pero nadie lo evoca, no lo recuerda. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, profe, la pregunta. Bueno, la guerra Cachequí es un gran olvido, va a decir, supongo. Una vez tuve una experiencia de alguien doctorado en psicología. Yo lo llevé acá al interior de Catamarca, que conozca, inclusive lo llevé a la casa de unos alumnos, y encontró un hornerito, vio lo que es un hornerito. Bueno, entonces él, muy azorado, lo veía y lo contemplaba. Él venía de Marruecos y venía de andar por Medio Oriente, casi toda la parte de Asia. Entonces, yo me acerco así y le digo, ¿qué te parece? Y me dice, che, qué belleza, ¿no? Entonces viene el muchacho, el dueño de casa, y se acerca y le dice, doctor, ¿le gusta lo que hacen los horneritos? Dice, disculpe, ¿usted lo hizo? No, disculpe, eso es un pajarito, se llama hornerito, con la orientación de tal manera, ¿no? Entonces, un amigo mío que era muy mordaz y se lo conoció, desgraciadamente ya no está con nosotros, se acercó y le dijo, no, lo hacen Fonavi. Usted, para que vea la formación de nuestros académicos, de nuestros psicólogos, la formación que tienen en las grandes centros universitarios, que son las rutinas del conocimiento, y pareciera que inclusive han visto las mandarinas puestas en la planta, ¿no? Eso es normal, nosotros lo vemos, y a veces se caen ya porque, bueno, hay una sobreabundancia y no se las puede vender. Entonces alguien dijo, mira las mandarinas en la planta. Entonces el otro le dice, no, seguro que va a estar colgada de un edificio, que si de ahí sale. Bueno, entonces había una parte muy importante que es sobre el colonialismo pedagógico y cultural. Yo me acuerdo que en un librito muy pequeño, un opúsculo que escribe Ramos en el 53, escribe diciendo cómo se daba ese colonialismo pedagógico y cultural. Y él decía, tomaba lo que era una colonia, lo que era una semicolonia y cómo eran sometidos. Por ejemplo, una colonia es sometida directamente a sangre y fuego y se imponía a través de un ejército. Entonces decía, bueno, la semicolonia ya no hace falta sangre y fuego, sino que creamos las instituciones para que luego depositen todo el pensamiento nuestro, o sea, el pensamiento eurocéntrico, al servicio de ellos, pero borramos de un plumazo la historia del lugar, o sea, la historia de los pueblos conquistados.
Entonces, todas las colonias han tenido ese colonialismo pedagógico y cultural que son las 20 republiquetas que tenemos nosotros divididas, o lo que es Oceanía, Asia, a lo que es África. África se imagina que a Darwin le dijeron que, cuando él dice que el origen del hombre era de un mono, de un primate, bueno, sacaron la foto de él y la foto del primate y lo ridiculizaron. Entonces, cuando ellos encontraron de que estos lugares, que era la otra edad, los que no conocían, decían, bueno, esto que está acá está el origen del hombre, porque para ellos vivían en la cultura, en el centro de la cultura, entonces era imposible que el hombre aparezca en esa zona porque ahí estaba la sociología. Entonces, para ahí va a surgir una ciencia que se llama la antropología. Y la antropología ha surgido en base al imperialismo, o sea, se llama la etnografía, que se conoce muy bien, porque mandaban los informantes a ver cómo vivían, y después depositaban todo ese conocimiento para hacerle todo un esquema de gobierno, de ideología y pensamiento a imagen y semejanza de ellos. Entonces, fíjese que Kipling, un poeta inglés de su graciosa majestad, decía, bueno, mire, pesan los hombros de los blancos poder llevar el pensamiento civilizado a aquellos salvajes. Bueno, Ramos describe en una parte que dice que Robertson en la India describe a su graciosa majestad y le dice, mire, si yo no tengo el apoyo de los habitantes de acá, de la India, es imposible dominar este tremendo país, este tremendo continente, y es imposible, no podemos gobernarlo. Y entonces ahí sale la palabra de cipayo. Bueno, la palabra cipayo era en aquella época los que colaboraban al servicio de los ingleses en detrimento de su país. Bueno, acá, si tuviéramos que usar la palabra cipayo, estaría nublado todo el día y los 365 días del año, mayormente en Buenos Aires. Entonces, ese es el problema, ¿ves? Cuando tenemos ese cipayaje tan grande y denostamos a nuestra identidad, y nuestro pensamiento nacional y latinoamericano. Entonces, yo celebro que desgraciadamente esté ahora dentro de un bar que no pueda hablar, no los escucho tan bien, pero tener este diálogo y saber que hay y todavía tenemos los sueños, las utopías, y esos sueños que hablaba Shakespeare también parte de nuestra materia. Entonces, me parece muy bien que usted, profesor, y ya pronto doctor, porque espero que se haya recibido, porque usted no le hace falta el doctorado, lo único que le hace falta es que en Buenos Aires los leyes no tenga doctorado. Y el otro historiador también, porque el interior profundo es el que hizo la patria y no la hizo Buenos Aires. Buenos Aires lo único que hizo es entregar la patria a esos grupos oligárquicos que lo entregan hasta el día de hoy. Es la ciudad fenicia que sigue funcionando, vivita y coleando, nada más que esto tiene un nombre y se llama Gattopardico, que surgió en Sicilia, en Italia. Para cambiemos todo para que nada cambie. Porque la aristocracia en ese momento en Lampedusa estaba a punto de caer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, estamos viviendo un gran gatopardismo. Y lo único que podemos derrotar ese gatopardismo es el interior profundo. No es Buenos Aires, ni mucho menos las democracias formales y ese voto universal que no nos sirve para nada. Lo único que nos hace falta a nosotros es terminar de realizar la revolución nacional inconclusa y la unión latinoamericana, que es lo que nos puede hacer independientes, soberanos, libres y unidos en un solo bloque cuando somos hermanos y nos une el idioma y el ethos cultural, que lo tenemos desde Tierra del Fuego hasta el río Bravo. No tenemos nada que ver con Estados Unidos porque eso es un implante de
En vivir en carne propia, ustedes que hacen esto porque lo aman, porque es su vocación. Sí, pero nos gusta porque podríamos dedicarnos a la docencia solamente, como muchos profesores lo hacen, pero bueno, nosotros, como bien dijo Cachi, investigamos, publicamos, tratamos de estar siempre en todos lados que nos presentes. llaman, presente y bueno. Bueno,